lo consideran como hiperinflacionario. Ahora subir el gasto no, hay que ser inmoral en la vida. Además lo dice gente que aprobó varios presupuestos con déficit fiscal y que cuando fueron gobiernos volvieron déficit fiscal y se endeudaron hasta la maceta. Hay que ser inmoral y tener doble vara en la vida, hay que ser cara dura. En ese contexto, entonces nos terminan subiendo los impuestos. Argentina tiene la presión fiscal formal más alta del mundo. Tenemos 170 impuestos. Tenemos 300.000 regulaciones. Este país, tal como está, es inviable. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si seguimos haciendo las mismas cosas que venimos haciendo hace 100 años, el único destino que nos queda es la miseria total y absoluta. Entonces, esta situación, la contraparte, es que Argentina tuvo de los últimos 122 años déficit durante 112. Además tuvo 22 crisis, donde de esas 22 crisis, 20 son de origen fiscal, que puede ser alto o muy alto. Las más escandalosas de los últimos 50 años tenemos el Rodrigazo con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 81 con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 9, la convertibilidad con 8, y hoy entre el déficit fiscal y el cuasi fiscal estamos en 14 puntos del PBI. TikTok, 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 TikTok. Por lo tanto, la tarea que tenemos que enfrentar es una tarea enorme. No es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para incapaces. Por lo tanto, nosotros somos el único espacio que hizo una propuesta de gobierno completa. Somos los únicos con propuestas en lo fiscal, en lo monetario y en un montón de áreas de gobierno. Es decir, somos los únicos que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo y además tenemos el coraje para hacerlo. En este sentido, nuestro modelo está inspirado en las ideas de la libertad. Tal como señala nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos, el coloso Alberto Venegas Lynch, hijo, dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ese modelo es un modelo donde los países que son más libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos, donde el decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y además la gente vive un 25% más. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué le temen a la libertad? ¿Por qué asustan a la gente? Si es tan claro,
Lo que sucede es que la solución está en manos del mismo problema. La solución implica que para salir adelante el costo lo va a tener que pagar la política. La política y toda la casta que vive de este círculo nefasto que nos conduce a la más estúpida y miserable de las pobrezas. En este sentido, nosotros tenemos diseñado un programa de largo plazo. Cuando ustedes miran los parámetros de la economía argentina y miran la evidencia empírica del crecimiento económico, miran los problemas de convergencia, uno puede inferir que si Argentina hiciera las reformas de mercado en un lapso de 35 a 45 años, Argentina podría alcanzar el nivel de vida de Estados Unidos en términos dinámicos. En ese sentido, esto que parece muy largo, en rigor, primero, si ustedes quieren correr una maratón, siempre hay que dar el primer paso. Segundo, también tenemos que entender que tener altura de estadista también significa plantar el árbol que quizás no nos dé la sombra a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Pero lo más interesante, siempre se dice que los políticos carecen de mirada de largo plazo. Nosotros presentamos un programa de largo plazo y entonces dicen que nuestras políticas tienen delay. El gataflorismo en este país no tiene nombre, ni que hablar de la doble vara. Pero más allá de eso, esto quiere decir que nosotros venimos con una propuesta superadora para que Argentina vuelva a convertirse en una potencia mundial. Nosotros hablamos de 3 familias de reformas, las de primera, las de segunda y las de tercera generación. En este sentido, nosotros hoy por hoy estamos concentrados en las reformas de primera generación. Y básicamente son 4 pilares. En primer lugar, una reforma del Estado. En segundo lugar, una modernización del mercado laboral. Tercero, una apertura comercial. Y en paralelo, una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. En cuanto a la reforma del Estado, lo primero que vamos a hacer es cambiar la ley de ministerios y vamos a ir a 8 ministerios. Vamos a tener el Ministerio de Economía, el Ministerio de Infraestructura, bienvenido Guillermo a la Fuerza del Cielo, nuestro Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Vamos a tener Relaciones Exteriores, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Es decir, vamos a ir a 8 ministerios. Les voy a contar una anécdota divertida. En la época que leía más, porque se imaginarán que ahora por cuestiones de tiempo leo bastante menos. Y entonces hay un libro de política económica de Juan Carlos de Pablo que explica lo complicado que es la tarea del ministro de Economía. Porque se iban a una reunión donde había 8 ministros, claro, 7 querían gastar y el ministro de Economía siempre era el que estaba retaseando, era el que defendía la caja. Entonces, claro, eso para el presidente siempre terminaba siendo un conflicto y a la postre quien volaba siempre terminaba volando el ministro de Economía. Bueno, estamos frente al primer caso de la historia que vamos a tener un presidente economista, ortodoxo hasta la médula, y que el que venga a gastar le cortó la mano. En este sentido,
nosotros hemos presentado lo que denominamos el plan motosierra. Pensar que dicen que comunicamos mal y vamos a hacer las caminatas y viene la gente con la motosierra. Parece que no es que comunicamos mal, parece que la política no lo quiere escuchar, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proponiendo eliminar la obra pública, hacer un sistema de iniciativa privada chilena. Así nos sacamos de encima estos problemas de los corruptos de la Cámara Argentina de la Corrupción y los cuadernos. También proponemos eliminar las transferencias discrecionales. No solo eso, también proponemos eliminar los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, eliminar el déficit de las empresas públicas, pero privatizando, y terminar con los regímenes de privilegio. En términos de porcentaje del PBI estamos hablando de 3.5511. Es decir, queremos ajustar 15 puntos del PBI. Pero a diferencia de los otros ajustes que se hicieron en la historia argentina, este ajuste no va a caer sobre la gente de bien, sobre las personas que trabajan, sobre las personas que crean riqueza y que son los que hacen grande este país y que tienen que aprovechar a trabajar mucho cuando los políticos duermen para seguir creando riqueza sin que estos inútiles la destruyan. En ese sentido, eso nos va a permitir no solo recuperar el equilibrio fiscal, que implica 5 puntos, sino que además nos va a permitir ir a un estado previo al kirchnerismo, y eso además también nos va a permitir reformular el sistema impositivo, simplificarlo y llevarlo a 10 impuestos para que la economía argentina sea competitiva fiscalmente, al tiempo que vamos a avanzar profundamente en una agenda de desregulación de la economía. Otro pilar nuestro de nuestras reformas es la modernización del mercado laboral. Pensemos que Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. El empleo en el sector privado formal está clavado en 6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el mercado informal hoy ya tiene 8 millones de trabajadores. Y además hay desempleo encubierto en formato de empleo público, hay desempleo encubierto en el formato de planes sociales que entran como un tributo social, y hay desempleo encubierto en la metodología en respecto a cuándo, digamos, una persona se considera desempleada. En este sentido, nosotros estamos proponiendo ir a un sistema de seguro de desempleo como el que tiene la UOCRA, pero potenciado y mejorado con una mayor profundidad financiera, de modo tal que se pueda ligar con la construcción de un seguro. Y en ese sentido, esto nos permitiría pasar de 6 millones de puestos de trabajo a 14 millones de puestos de trabajo, donde además ahora la señal de precios estaría limpia, porque trabajaríamos sobre la litigiosidad judicial, y eso permitiría crear, o sea, incorporar al mercado 8 millones de personas, o sea, nos iríamos a 14 millones, y además, al estar limpia la señal de precio y tener una economía creciendo, se crecería intensamente el trabajo, con lo cual se crearían muchísimos puestos de trabajo de mayor calidad, con mayores remuneraciones, y eso además también nos permitiría que mayor cantidad de gente ingrese al mercado laboral, es decir, va a haber trabajo para todos. Y en este sentido, no solo que eso abre las puertas para... Acaba de llegar mi abogado. Mi abogado hoy le hizo pasar un dolor de cabeza al presidente, diciéndole que no puede visitar cosas de las que no vamos a tener que hacer cargo nosotros. Lindo libro, Mateo.